En la palabra comprendemos claramente que el Señor siempre nos habló de la humildad, del que quiera ser mayor sea el servidor de todos. Él, siendo Dios, no escatimó el ser dueño de todo, el creador de todo, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y Mm. vino y tuvo una muerte y no cualquier muerte, muerte de cruz. Entonces vemos este patrón que él nos dio con su ejemplo y sin embargo vemos una realidad distinta en las iglesias hoy en día. Y para eso tenemos hoy a nuestra invitada, Susana Decano. Me recordé, Susana, de un libro que leí, la verdad, por pura curiosidad y porque quería saber qué había pasado. Se llama Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Y es de Costi Hinn. No sé si lo conozcas, es el sobrino de uno de los Hinn. Y él Beverly habla de cómo Dios lo rescató de un ambiente de celebridades, no tanto de siervos de Cristo, y cómo el Señor pues lo hizo arrepentirse y dejar todo eso y entender en realidad qué era el evangelio, incluso estudiar de nuevo todo lo que él muchas veces se burlaba y despreciaba. Y me gustaría que este episodio habláramos de esos contrastes, de cómo ahorita muchas personas de esas mega iglesias, yo he escuchado jovencitas que dicen, yo quiero ser pastora porque siempre andan guapas con su mascotita, con su guardaespaldas y tienen una idea de glamour en Sí. lugar de una idea de servicio y de amor al prójimo. Entonces, pudiéramos hablar de eso. Vilma también. Bienvenidas, amigas. Directo. Gracias. ¿Me ibas a decir algo, Vilma? No, simple y llanamente iba a decir que realmente este mundo es más amplio de lo que creemos, que se está volviendo tendencia, una tendencia en seguir a la persona, especialmente en Instagram, y bueno, tienen sus marcas y usar sus marcas. Eso sí Ujú. yo lo sabía. Ujú. Justo eso estaba hablando ayer con mis hijos, con mis dos hijos acá en casa, que hablábamos de las modas y hablábamos precisamente de de cuánto nos define la cultura y sobre todo a las jóvenes les bombardea mientras están creciendo en madurez y en el amor y en el temor al Señor. Vemos cómo se contextualiza la palabra de Dios en decir, por ejemplo, eso fue en el tiempo de Pablo, eso fue en el tiempo de Pedro, ellos, o a veces decir, yo he escuchado Costijín decir eso, Jesús, gracias porque te hiciste pobre, porque entonces yo voy a ser rica. Entonces, Wow. muchas de estas formas de decirlo, yo lo escuché, nadie me lo contó, yo lo escuché, y es una forma de que perseguís ciertas cosas materiales, cierto estatus, cierta forma de vivir, al punto que tú te vuelves cito que dice que Dios como que fuera su mediador, ¿verdad? A mí Dios no me dijo eso, a mí Dios me dijo esto. Una mujer una vez me dijo acerca del sufrimiento, que ese es otro tema, pero ella me decía, es que las hijas de Dios no pueden estar en sufrimiento, las hijas de Dios le hacen mala fama a Dios y están en sufrimiento, las hijas de Dios no pueden andar vestidas de esa forma, o sea, no, tenemos que enseñarle al mundo que Dios nos tiene bien. Wow. Y terminan, ¿verdad? Viéndose como el mundo. Y ya no hay una diferencia, ya no se discierne y entonces se menosprecia el rol de la mujer según la Biblia y dejamos de hacer lo que dijo cabalmente Reina, dejamos de amar y servir. Y Ujú. eso lo vemos como, eso es para mi abuelita, ¿verdad? Eso es Sí. para las señoras grandes, pero no para todo cristiano y cristiana, Wow. como lo hizo Jesús. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, Gálatas, cuando Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ahora la vida que vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y esto es porque él en todo lo que hacía le daba gloria a Dios. O sea, él lo que quería Sí. era que Cristo fuese conocido por medio de él. Este mismo Pablo luego le dice a filipenses, a los de la iglesia de Filipo, y les dice, y yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y si algo debiese ser un fruto en nosotros, es que esa vieja vida y esa vida que el mundo presenta como identidad, esa vida que el mundo presenta como esto es lo bueno, esto es lo que te hace feliz, esto es lo que realmente está, porque Dios viene para ti, no tú para Él. Así es. Entonces, de esa forma nos presentamos y olvidamos estas verdades bíblicas. Yo preguntaría a alguien que ¿cómo casa esta verdad? Porque está en las escrituras. ¿Cómo casa tu estilo de vida? ¿Cómo casa tu nombre? ¿Cómo casa tu vestuario? ¿Cómo casa tu maternidad? ¿Cómo casa todo eso? Tu ser esposa, ser hermana en Cristo, vecina, prójimo. ¿Cómo casa con que todo lo estimas como basura con el fin de conocer a Cristo? Amén, gloria a Dios. Ujú. Sí, que Gracias. vemos como tesoro. Eso dice mucho de la idea que tenemos de Dios. Otra de las cosas que le ha pasado a varias mujeres también que han abierto el corazón es que les dicen, no puedes decir si estás enfermo, si tienes problemas familiares, si tienes problemas financieros, porque en esta iglesia estamos en victoria y lo que tú dices nos afecta a nosotros. O sea, la imagen, siempre cuidando la imagen, les dicen cómo vestir, que no pueden llegar en cualquier carro, Perdón, Reina, basura. Ujú. otra cosa dicen, no lo declares. Sí, ajá, Que no me como si, o No sea, lo como si llames. necesitáramos ayudarle a Dios a lucir bien y atractivo para esta cultura, para esta sociedad. Y Exacto. como si cualquier tipo de problema fuera porque estás mal, o sea, si tú te enfermas, estás mal, si tienes una adversidad, no estás teniendo suficiente fe. Entonces yo digo, qué pesada carga el decir, depende de mí el que toda mi vida sea como Hollywood y los animan a entrar a deudas para casas, para autos, para que se vea cómo toda esta iglesia prospera. Y si no entras en ese rol, pues te desechan porque no, no estás llevando el mismo script de la obra teatral que quieren mostrar. Entonces, ¿qué pasa cuando el mundo quiere conocer a Cristo y está en necesidad y está en dolor? Y no empatan este circo, porque no tengo otra manera de llamarlo, con la realidad que también sufrimos, nos enfermamos, pero Él es nuestra fortaleza, Él nos sostiene en medio de la adversidad. Amén. dijiste una palabra importante, la realidad. Es que nadie puede negar que no se enferma aunque sea de gripe. Nadie puede negar que hay sufrimiento, que las personas por más que ores, Dios ha declarado ya, y Él sí ha declarado, y Él sí ha decretado el fin de los días de cada ser humano. Y Amén. partió Dios, no, es lo triste de todo esto es que Dios es un espectador, no es nuestro Dios reverente. Que controla. Así es, no es Dios mi mayor tesoro, como decía Reina, no es para la gloria de Dios, es para mi gloria. ¿Verdad? Gracias Dios, me has dado todo para que me vean a mí, ¿verdad? Y vean cuánto me has prosperado. Y muchas de las personas que se ven así, que se visten así, que tienen marcas, como decía Vilma, ya son personas que también, pues, son pudientes, no sé si se entiende esa palabra, pero han tenido la facilidad de tener dinero, bien habido o no habido, pues eso solo Dios lo sabe, pero cómo ha estado el dinero. Y las personas piensan, ay, como está en esto, ¿verdad? Como está en esta plataforma, como ella es así, yo me quiero ver así porque quiero tener lo que ella tiene. ¿Y Sí. saben qué? En vez de ver a Cristo, para ser como Cristo y tener lo que Cristo nos ha prometido que tenemos en Él, y lo despreciamos, porque el mundo y la cultura se ha metido y nos ha dicho que se ve de esa manera una persona feliz. Y jamás Cristo prometió aquí en esta tierra van a ser felices, nada les va a Así es. pasar. Así es. Ese es un tema muy importante, Susana, que nos gustaría tocar más a fondo. Empezamos aquí, pero me gustaría que Susana en otra ocasión nos acompañara y nos explicara ese problema del sufrimiento y la soberanía de Dios. Hay muchas mujeres que niegan que Cristo, el sufrimiento, Dios lo permite.
Y dicen que no, que no, que no es así, y solamente se lo atribuyen a Satanás. Así que eso es una conversación bien larga. Gracias, Susana, por tocar hoy todo este asunto de celebridades, de falta de dejar a Dios que reine, que sea Dios quien sea soberano. Así que, hermanas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Las seguimos invitando a que nos sigan acompañando, porque Susana estará en otros episodios con nosotros compartiendo más sobre este tema. Dios las bendiga. Gracias.